un avión. De todo esto vamos a hablar ya con Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. ALA. Señor Gándara, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, se está preparando ese operativo en las aerolíneas. Se habló ya hace unos días con la vacuna de Pfizer que había que tener en cuenta la temperatura y demás, pero las aerolíneas ya están trabajando para ayudar a distribuir esa vacuna. Por supuesto, digamos, el reto logístico va a ser muy grande porque alguna de esas vacunas, por ejemplo, la de Pfizer, hay que transportarla a condiciones de ultracongelación, menos 70, menos 80 grados, pero ya las distintas compañías aéreas se están preparando precisamente ese operativo para que no solo la de Pfizer, sino las otras se puedan distribuir y así, digamos, pues contribuir una vez más a lo que es, en este caso, pues resolver la crisis sanitaria. Aquí en España el Gobierno se ha puesto en contacto ya con las aerolíneas para ver cómo llegará esa vacuna, ¿o se está haciendo a nivel global? No, está haciendo a nivel global y, por supuesto, también aquí el Gobierno con las principales aerolíneas que operan en España. Además, hay que tener en cuenta, digamos, que en muchos casos la carga aérea no solamente se transporta en aviones cargueros, sino también mucha de ella, por ejemplo, en el caso de España, el 50% se transporta en las bodegas de los aviones de pasajeros, ¿no? Y por eso, entonces, al final es un esfuerzo logístico global, pero que también cada Gobierno pues tiene que ir, digamos, poniendo las distintas piedras para llegar al objetivo final. Coincidiendo con todas estas noticias de la vacuna, las aerolíneas están planteando también si sería bueno exigir que los pasajeros presenten un certificado de que van vacunados. Alguna aerolínea ya lo ha planteado, como es Qantas en Australia. Nosotros lo que creemos es que eso será una medida más de muchas que se pongan. A lo mejor eso valdría para en aquellos casos en que sea obligatorio presentar evidencias de algún test que no sea necesario, porque presenta entonces en vez del test la vacuna, pero al final yo creo que esto, como se va realmente a solucionar, es haciendo que se hagan test asequibles y rápidos tanto a la ida como a la vuelta, de forma que la gente pueda volver a viajar, no como antes, pero lo más parecido a lo que era viajar antes. Porque estamos hablando de la vacuna como si fuera a ser, parece que va a llegar pronto, pero no inmediatamente y no a toda la población inmediatamente, y entre tanto lo que se les exige en España y en otros países a los viajeros es que presenten una prueba PCR, que esto tiene bastante soliviantado al sector turístico, también a las aerolíneas, porque en muchas ocasiones esa prueba cuesta más que el vuelo y está haciendo que muchos pasajeros se replanteen volar. ¿Tienen cifras ya de cómo puede estar afectando esto? Bueno, primero yo creo que la demanda ya está muy tocada, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, en el mes de octubre apenas pues nos han visitado un 10% de los viajeros internacionales que lo hicieron en octubre del año anterior, con lo cual ya estaba muy tocada. Esto ha sido un poco la puntilla, al menos de cara a este invierno, porque un poco si coge alguien, digamos, un vuelo corto del Reino Unido o Alemania, pues es probable que una prueba PCR valga entre 2 y 3 veces lo que vale el propio vuelo, ¿no? Con lo cual, si nos ponemos en los zapatos de una familia británica que quiere venir y son 4, pues pensar que paguen 500 euros para venirse aquí, además aquí no van a poder hacer todas las cosas que hacen normalmente y además al volver van a tener que hacer una cuarentena, de momento de 14 días, a lo mejor en el futuro de 5, pues no parece muy halagüeño. Por eso nosotros lo que decimos es que sí que se deben de pedir test tanto a la ida como a la vuelta, pero esos test, para que sean eficaces, deben de ser asequibles y rápidos, se debe hacer de forma armonizada, no unilateral, al menos entre la Unión Europea, y luego deben de servir para que las restricciones que todavía hay de cuarentenas o de prohibiciones de volar de terceros países se quiten y de esa forma contribuir un poco a volver poco a poco a recuperar la actividad económica. Sobre todo porque ahora mismo, según datos del Ministerio de Sanidad, apenas el 0,3% de los casos de contagios que ha habido han sido importados de otro país, con lo cual parece un poco que las pruebas PCR es quizás algo desproporcionado. Señor Gándara, lo que ocurre es que esta petición que nos relata usted aquí ahora la estamos escuchando de boca de distintos miembros del sector turístico, de distintos representantes. Ayer, en esa cumbre mundial que se celebró en La Palma, en Canarias, también se volvió a plantear. ¿Por qué cree que el Gobierno está insistiendo en las PCR en lugar de decir, pues sí, hagamos otro test más barato y más rápido? Bueno, yo creo que el Gobierno, digamos, no descarta el hacer esos otros test. De hecho, en el propio, digamos, la propia resolución hablaba de eso. Creo que lo que está esperando es que sea, digamos, aceptado, digamos, en el seno de la Unión Europea, pero también es cierto que países de nuestro entorno, como Italia o como Francia, ya lo están aceptando, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que pensamos es que cada país, al final, por supuesto, tiene que mirar por la salud de sus ciudadanos, pero también tiene que mirar por la conectividad y, en este caso, por el turismo. Acabamos de recibir datos, ¿no?, de los 9 primeros meses, donde los turistas internacionales que nos han visitado han caído
caído en 50 millones y están otra vez a niveles de los años 90. Y es la primera industria nacional, con lo cual nos jugamos mucho y lo que hay que buscar es, mitigando al máximo las posibilidades de contagio y sobre todo de importar casos, poner los medios para que realmente al final se recupere la actividad y se recupere el turismo y la economía en general. ¿Y la recuperación para cuándo la vista? Visto que en Navidades también va a ser bastante restringido, especialmente los traslados en vuelos, los viajes en avión, ¿para cuándo creen que empezarán a levantar cabeza las aerolíneas? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que esperamos es que a partir de esta Semana Santa al menos se pueda volver, digamos, una recuperación, pero que distinto de como fue la de junio, ¿no? Que parecía que empezaba y luego se truncó, que se pongan los cimientos para que esta vez, aunque sea lenta, pues sea constante, y de ahí lo que pedimos, pero también es cierto que va a ser lenta, ¿no? Y distintas organizaciones ya hablan que es bastante probable que hasta 2023 o incluso 2024 no se recuperen los niveles de tráfico aéreo previos a la demanda, o sea que nos espera una recuperación lenta, pero lo que esperamos es que al menos, aunque lenta, pues sea constante. Me decía antes, la Asociación de Líneas Aéreas se creó en los años 50 y me decía antes usted, antes de entrar en antena, esta es la peor crisis que se ha vivido en el sector. El 11S marcó mucho, cambió muchas cosas a la hora de volar. ¿Esto qué cree usted que va a cambiar? Cuando nos olvidemos del virus volveremos a lo de antes. Pues efectivamente, ¿no? ALA, digamos, se creó en el año 1952, ya ha llovido desde entonces, ¿no? Y sí que es cierto que desde entonces y desde que se inventó la aviación, pues nosotros creemos que es la mayor crisis de la historia de la aviación. El 11S, por ejemplo, fue una crisis muy grande, pero por un lado fue una crisis muy localizada, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos tardaron 3 años en recuperar los niveles de tráfico de antes del 11S, y un poco lo que sí parece que podemos aprender de allí es que una vez que pasó y una vez que se pusieron una serie de medidas adicionales, en ese caso de seguridad, de escáneres, de los líquidos, entonces ya pues la gente volvió a volar como antes. Aquí nosotros creemos que va a pasar lo mismo y que habrá determinadas medidas que están para quedarse y nos acabaremos acostumbrando a lo mejor a hacer test rápidos, a hacer otro tipo de cosas, y otras que serán temporales. Pero lo que es indudable es que la gente quería viajar antes de la pandemia y la gente sigue queriendo viajar, porque es algo inherente a la naturaleza humana, y eso es un poco lo bueno de todo esto, ¿no? Es que tenemos que hacer todo lo posible para que la gente pueda volver a viajar. Estábamos poniendo el foco en las compañías, en los pasajeros, pero quería hablar también de los trabajadores, porque ahora mismo hay miles y miles de trabajadores de las aerolíneas, del sector, en ERTES, esperando a ver qué pasa. ¿Se va a poder recuperar todo ese empleo? ¿O ahí también va a haber una reconversión? El presidente de Iberia, ahora IAG, lo apuntaba al comienzo de la crisis, que esto va a cambiar y las aerolíneas pues igual van a tener una dimensión más reducida. Bueno, pues ahora mismo, ¿no? Pues efectivamente, el mes de octubre todavía el 90% de los empleados del sector aéreo que estaba en ERTE durante el estado de alarma lo siguen estando, o sea que claro, estamos con niveles de demanda mínimos y como tal la oferta tiene que adaptarse. De momento el mecanismo de los ERTE, que ahora mismo pues llega hasta finales de enero, pues da esa flexibilidad para si de repente, ¿no? Pues por ejemplo, pues se abre el tráfico a Canarias y hay demanda, pues poder entonces sacar gente del ERTE y hacerlo, pero bueno, a medio y largo plazo lo que es indudable es que si la demanda no recupera los niveles de antes hasta 2023 o 2024, sería inevitable que haya que ir ajustando. Lo suyo será, digamos, ver cómo se pueden ir haciendo todo ese ajuste de la forma menos traumática y sobre todo con la idea de que al final en el futuro la gente va a seguir viajando y va a seguir siendo esencial el sector aéreo para la conectividad, para el turismo y para la vida de las personas en general. Y una última cuestión, volviendo al prisma de los pasajeros, cambios en los precios, todo esto puede tener un coste, los cambios en los billetes, en la forma también de viajar, porque por ejemplo Lufthansa ahora junta 3 asientos, uno se puede tumbar y dice, bueno, es una nueva modalidad de viajar en el que uno puede ir dormido durante un vuelo largo sin pagar una primera clase, una clase business. Bueno, yo creo que en cuanto a los precios, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora mismo, claro, todo el mundo da por hecho que volar es muy barato y es asequible para la inmensa mayoría de los bolsillos, que lo es, pero hace no demasiado, hace 20, 25 años, era un lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Y yo creo que precisamente todo el sector se ha esforzado para que eso sea así, para que eso todo el mundo, o casi todo el mundo, pueda hoy en día volar, y lo que vamos a seguir haciendo es que eso siga siendo así. Cuando fue el 11S, me vuelvo a referir al 11S, hay determinadas medidas, ¿no? Como el tema del control de los líquidos, que los líquidos había que llevarlos en una bolsa, que parecía que iba a cambiar completamente
Hoy nos hemos acostumbrado todos y es normal, ¿no? Y ya lo tienes pues algo, digamos, completamente integrado. Y eso, todas esas medidas adicionales, sin embargo, no hicieron que los precios subiesen. Desde el 11S hasta ahora han seguido bajando. Yo creo que a partir de ahora, precisamente, pues nos acostumbraremos, el sector se acostumbrará, los pasajeros, los consumidores se acostumbrarán a lo mejor a viajar un poco distinto, pero al final, y eso no me cansaré de repetir, lo bueno que tiene, digamos, el sector aéreo es que mejora la vida de las personas porque les permite viajar, y viajar acerca a las personas, acerca a los destinos, y al final un poco nos conecta, es algo inherente a la naturaleza humana, con lo cual es maravilloso, aún en estos momentos, trabajar en un sector, digamos, tan apasionante. Y una última cuestión, ya queda un poco al margen de la pandemia, pensando en el cambio climático, hay muchos sectores que están avanzando, aprovechando la pandemia en la tecnología, y se está hablando mucho del hidrógeno, de aviones no contaminantes. ¿Eso lo veremos de verdad pronto? Bueno, pues yo creo que sí, porque de hecho, digamos, hasta que llegó la pandemia, el gran tema, ¿no?, que tenía la aviación era la sostenibilidad, ¿no? Y lo sigue siendo, desde luego. Y yo creo que realmente lo que tenemos que hacer al final no es tanto, digamos, el decidir, digamos, si es bueno o no es bueno volar. Volar es bueno, porque la gente realmente quiere volar. Lo que hay que hacer es que la aviación sea cada vez más sostenible. Y eso, una parte importante es la tecnología, y habrá dentro de unos años aviones, si no eléctricos, completamente híbridos, el hidrógeno se está desarrollando, pero hay muchas más cosas que el sector está haciendo para precisamente que cada vez la gente pueda seguir volando y pueda seguir haciéndolo con un impacto lo menos posible en el medio ambiente. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, muchísimas gracias por estar en el canal 24 Horas y ojalá que podamos volar de nuevo pronto con normalidad. Gracias. Ojalá que sí, buenos días y muchas gracias.